Dios le bendiga rica y poderosamente. Estamos aquí en esta serie de estudios, en esta oportunidad en la segunda parte de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Estaremos tocando algunos temas para aclarar, seguir aclarando lo que es esta enseñanza de la inspiración divina de la Sagrada Escritura, cómo Dios inspiró a grandes hombres, ¿verdad?, a través de la historia de la humanidad para registrar, llevar un registro tal cual como Dios lo quería acerca de su revelación al ser humano, de lo que Dios quería transmitir al ser humano. Es por ello que el día de hoy daremos conclusión con esta segunda parte en cuanto a lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y hay algunos términos, ¿verdad?, que muchas veces suelen confundirse. Las personas desconocen la terminología en cuanto a lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar acerca de tres términos en específico. Uno es revelación, número 2, inspiración y número 3, iluminación. Comenzamos con la revelación. La revelación, o entendemos por revelación, el acto por medio del cual Dios da al hombre verdades que éste por sí mismo no puede conseguir o alcanzar. Por revelación los apóstoles y profetas y otros siervos de Dios recibieron muchas verdades de parte de Dios y por inspiración fueron registradas o escritas. Entonces, la revelación es algo que Dios da al hombre, algo revelar, ¿verdad? Mostrar algo que estaba oculto. Eso significa revelación, develar, destapar algo que se encontraba oculto. Entonces, la revelación es eso, ¿no? Es como Dios muestra al hombre verdades que el hombre por sí mismo no puede llegar a alcanzar. A eso se le llama revelación. Ahora, el siguiente término, inspiración. La inspiración se da a los escritores bíblicos. Sola y únicamente los escritores bíblicos tienen la inspiración, es decir, que fueron por Dios, ¿verdad?, inspirados. Dios sopló en ellos, Dios obró en su conocimiento, en su pensamiento, en lo que ellos iban a escribir, para que cada palabra de la escritura fuera medida, fuera pesada. Es decir, para que cada palabra que ellos fueran a colocar fuera guiada por el Espíritu Santo de Dios, es decir, soplada por el Espíritu Santo de Dios. Pero la inspiración comienza en el Génesis y termina en Apocalipsis. Quiero leer para ustedes una cláusula que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Aquí en el último capítulo del libro de Apocalipsis, ustedes lo pueden encontrar ahí en sus casas. Y esto es una cláusula, ¿no? Como cuando se cierra un contrato, cuando se cierra un testamento, cuando se va a cerrar algo. Mire, dice así: yo testifico, capítulo 22, versículo del 18 en adelante, lo voy a leer. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vemos cómo hay una advertencia para que nadie pueda añadir ni quitar a la escritura. Nadie puede decir hoy en día: no, es que a mí me inspiró Dios para hacer otro libro bíblico. No, la inspiración cesó. Dios preparó una revelación para toda la humanidad, ¿verdad?, donde Él iba a colocar ahí su mente, su corazón, su deseo para el ser humano, su anhelo. El error ha sido de la humanidad, que por tanto tiempo se ha visto a la Biblia simplemente como un libro de religión,
se le ha visto a la Biblia así como, oye, ese libro grueso que está ahí en la biblioteca, que nadie lo lee, que nadie lo ve. En algunas culturas, sobre todo aquí en Latinoamérica, la gente lo tiene como amuleto, lo abren, lo tienen abierto en la sala de la casa, la Biblia, y como un amuleto para que los proteja de espíritus, de cosas así, cosas que no hace, ¿no? Que no es correcto. Pues a la humanidad se le ha olvidado que es allí en la escritura donde está la mente de Dios. Ese es el manual para los matrimonios, es el manual para los padres, el manual para los hijos, el manual para tener una comunión con Dios, el manual para conocer al Dios en el cual decimos creer. Porque lamentablemente, hablando con un amigo un día, le decía, cada quien se ha hecho un Jesús a su manera, cada quien se ha hecho un Dios a su manera. Entonces, las personas que ingieren bebidas alcohólicas, ¿verdad?, los que se emborrachan, van y se echan su borrachera y dicen, no, eso Dios me perdona. Y mire, la ignorancia es debido a que no conocen las Sagradas Escrituras. Por ello lo importante, ¿no? Y decidimos que este fuera el primer estudio, la inspiración de la Sagrada Escritura, que usted conozca lo rico, lo hermosa que es la Escritura. Usted salga después de ver este video con un deseo tremendo de leer la Escritura. Que usted salga con deseo, yo voy a empezar a leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? Esta es otra pregunta que muchos se hacen. ¿Por dónde comienzo a leer la Biblia? Yo les recomiendo que comiencen con el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un evangelio universal, conocido así como el Evangelio universal, y es fácil de entender. Sí, sería un buen comienzo. Ahora, continuamos con estos términos, ¿no? Entonces ya sabemos que revelación es cuando Dios le muestra al hombre algo. Dios le reveló a los escritores bíblicos. Y ellos, inspirados por Dios, escribieron las escrituras. Ahora, la inspiración, nadie puede decir, no, yo fui inspirado por Dios a escribir otro libro, como lo dije anteriormente. No. ¿Alguien puede recibir revelación de parte de Dios? Sí, porque la escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es revelación. Jeremías 33:3. Entonces, ahora nos falta el siguiente término, que es la iluminación. La iluminación es la capacidad, ¿verdad? Si se pudiera decir la capacidad que nos da, o el don que nos da el Espíritu Santo para entender la Sagrada Escritura. Digámoslo así, es la influencia del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Generalmente los que recibían o escribían la palabra de Dios bajo inspiración divina fueron también iluminados para entenderla. Pero tenemos casos en los que no fue así, como en el caso de Daniel, capítulo 12, ¿no? Dice Daniel estas palabras impresionante. Él dice, yo escribía, mas no entendía. Entonces vemos cómo actuaba el Espíritu Santo de Dios. Algunos escritores bíblicos sí entendían lo que estaban copiando, pero fíjese Daniel, él dice, yo escribía, mas no entendía. Entonces, la iluminación es esa capacidad para entender lo que está en la palabra de Dios. Admite grados, mientras que la inspiración ya es completa. La iluminación sí admite grados. Hay personas que entienden las escrituras, que Dios les muestra cosas, les ilumina cosas para entender la escritura, que uno dice, oye, qué hermoso, cómo desglosa la escritura, cómo la tritura, cómo logra buscar lo profundo en la palabra de Dios, ¿no? Y hay casos en los que poca iluminación se tiene. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que nos permita tener iluminación para entender la palabra de Dios. La iluminación continúa, mientras que la inspiración divina ya finalizó, como les decía anteriormente. La escritura, quiero leerles un verso muy hermoso. Este verso me encanta de la escritura. Dice así. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, le escribe y le dice, capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, vamos a ver algunos de aquí, de estos versículos, se pudieran sacar predicaciones, y se han sacado muy buenas predicaciones, pero yo quiero tocar algunos puntos importantes. Aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice que tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vemos entonces aquí una importancia, como la palabra de Dios nos invita a los cristianos o a aquellos que no son cristianos a enseñar a sus hijos desde la niñez, no el catecismo, no el libro de Mormón, no los escritos de Elena White, no los escritos de las atalayas, de los testigos de Russell o los escritos de Carlos Russell, no. Dice aquí que nosotros debemos aprender desde niños las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y mire, dice aquí algo más, dice, esto es el efecto que causan las escrituras, la lectura de la palabra, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. De esto no se dice de otro libro en el mundo. Ningún otro libro en el mundo puede ayudar a la salvación del ser humano, pero las escrituras sí nos pueden hacer sabios para la salvación. El mismo Dios permitió al Espíritu Santo que esto estuviera escrito en la escritura. Valga la redundancia. Dice, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, por mucho tiempo se ha enseñado, se ha mal formado a las personas, se ha dado malas informaciones, que la salvación, y esto sería otro tema, ¿no? En otra oportunidad, la salvación por fe o por obra, pero fíjese, toda la escritura testifica que la salvación es por la fe en el sacrificio glorioso, hermoso, maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio somos salvos. Gracias a ese hermoso sacrificio nosotros podemos alcanzar la salvación. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. En la primera parte estuvimos hablando que toda la escritura, el Espíritu Santo, permite que aquí esté refiriéndose a toda la escritura, a toda. Y aquí dice que es inspirada por Dios y útil. Vamos ahora a esta parte, útil para, fíjese toda la característica hermosa que tiene la Biblia. Es útil para enseñar. Usted quiere enseñarle algo a las personas, enseñe la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir. No hay otro libro en el mundo que pueda provocar ese deseo de arrepentirnos, ese deseo dicen algunos que la Biblia es como un espejo. Cuando usted se ve en ese espejo y se ve su condición, ¿verdad?, de pecador, usted dice, me tengo que arrepentir. Necesito ser redarguido por el Espíritu Santo. La palabra es útil para ello, para redarguirnos, para que usted sienta ese deseo de arrepentirse, para corregir. ¿Usted desea corregir su actitud? ¿Usted desea corregir su matrimonio, su relación matrimonial? ¿Usted desea corregir a sus hijos? ¿Usted desea corregir su propia actitud? Aprenda la palabra de Dios. Aprendamos la palabra de Dios. Les sugiero que a partir de hoy haga un plan de lectura en pro de sus hijos, en pro de su familia, en pro de su matrimonio, en pro de su trabajo, en pro de todo lo que usted emprenda, para poder corregir situaciones que quizá por desconocimiento de las escrituras se nos escaparon de las manos. Para otra cosa que también la escritura, para instruir en justicia.
Nuestros países se han llenado de injusticia. En muchos países del mundo reina lo que es la corrupción, reina lo que es quizá unos modelos de justicia que no son los más adecuados, y es por ello, por el desconocimiento de la sociedad de lo que es las Sagradas Escrituras. Si nuestras sociedades se enfocaran a estudiar sistemáticamente la Escritura, la palabra de Dios, entonces tendríamos ciudadanos más justos, tendríamos jueces que impartirían la justicia con más equidad, tendríamos un sistema de justicia adecuado, tendríamos gobernantes y políticos que fuesen justos y correctos, no solamente con ellos y con su familia, sino con los países a los cuales gobiernan. Entonces, amados hermanos, nos dice aquí la Escritura que en el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que nosotros busquemos la perfección. Dios quiere que nosotros Dios quiere que los seres humanos busquemos la perfección. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y para que el hombre de Dios sea santificado, para que el hombre de Dios sea perfeccionado, es necesario la Escritura, la palabra de Dios. Me sorprende, y voy a recalcarlo varias veces en este video, que no pide la Escritura, no nos habla de que usted para ser perfeccionado tiene que cumplir con no sé cuántos sacramentos, que usted para ser perfeccionado tiene que rezar el rosario no sé cuántas veces, que usted para ser perfeccionado usted tiene que ir y caminar descalzo hasta allá donde queda la imagen del Santo Cristo de yo no sé dónde, ni la Virgen de yo no sé qué más. No es eso lo que va a perfeccionar su vida, sus hijos, su familia, su hogar. Lo que va a perfeccionar su vida delante de Dios es las Sagradas Escrituras, para que usted esté enteramente preparado. Estar preparado es no hallarse descuidado. La muerte es algo que todos pasaremos por la muerte. Pero, amado amigo, usted que está viendo este estudio, qué bueno sería que usted comenzara a leer la Escritura y usted diga: me estoy preparando para aquel día. Me estoy preparando, me estoy perfeccionando en Dios. Es así como la palabra de Dios testifica y nos habla que ella es inspirada por Dios. Ahora, también nos habla la Escritura, ¿verdad? Ella misma testifica que ella es como espada. Les voy a invitar a que vayan al libro de Hebreos. No se sabe quién escribió a ciencia cierta el libro de Hebreos. Pero aquí lo tenemos. Quiero que vamos a leer la Escritura. Vamos a leer la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero hablarte de un poder especial. Quiero hablarte de algo que tiene la Escritura, que no lo tiene ningún libro en el mundo entero. Y es capacidades espirituales que Dios le ha dado por ser palabra de Dios. Y es que Dios nos habla que es viva. Usted lee cualquier libro, como lo decíamos en el estudio anterior, y ya a las 3 leídas ya no lo quiere leer más. Bueno, sí, muy bonito y todo. Incluso hay libros que aguantan un poco más, ¿no? Pero usted lee la Biblia
En mi caso particular la he leído como unas 8 veces completa, pero cada vez encuentro más la alegría de leerla. Cada vez que leo, incluso leo pasajes que yo digo, uy, qué impresionante, qué hermoso este pasaje. Cómo hablan, cómo ministra nuestra vida. Por eso la Biblia es viva. No es mecánica, no es un libro que usted dice, ese libro ya me lo leí. No, ella es viva. Y dice aquí es eficaz. Es decir, la palabra de Dios sabe hacer lo que quiere hacer. Ahora es necesario que cuando usted lea la escritura, lo haga con una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta al leer las escrituras? Número 1, humillación. Humillación. Número 2, humillación ante Dios. Que usted lo haga con humildad. Número 2, que usted lo haga siendo o tratando de ser una persona enseñable, que se deja enseñar por Dios. Y para eso hay que tener capacidad de aprendizaje, de decirle a Dios, Dios mío, yo no me la sé todo. Yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, yo soy un magíster, un PH en ciencias, no sé en qué, pero usted reconozca que el escritor de ese libro es Dios. Y que las cosas ahí son eternas, son supremas, son eficaces y te pueden ayudar incluso a ti. Eres astronauta, usted es un astronauta graduado en la Universidad de Harvard, pero necesita conocer lo que están en las Sagradas Escrituras. Muchos grandes hombres de Dios testificaron, incluso científicos han testificado de las Escrituras. Continuamos, dice aquí la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Quiero que sepa que la espada de 2 filos era, digamos, una de las armas más letales de aquella época. Una espada de 2 filos, ella tenía capacidades de guerra, ¿verdad? De atacar por ambos flancos, derecha e izquierda. Y era un arma muy poderosa. Así se refiere entonces el escritor de la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es cortante. ¿Pero qué corta la palabra de Dios? ¿Qué corta? Hay situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, que usted dice, no sé cómo cortar con esto. No sé cómo apartarme de este pecado. No sé cómo salir de este vicio. No sé cómo dejar esta angustia, este miedo. No sé cómo soltar estas cosas que me hacen daño a mí, a mi familia, a mis hijos. No sé cómo dejar esto. Pues déjeme decirte que la escritura es poderosa para cortar aquellas cosas que tú no has podido cortar. Quizá usted ha ido al psicólogo. Quizá usted ha ido a actividades de superación personal, situaciones de coaching motivacionales, pero usted ve que esa situación no ha sido cortada. Le sugiero, le invito y le animo a que se acerque a las preciosas páginas de las Sagradas Escrituras. Ella sí es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice aquí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muchas escrituras, muchos libros, ¿verdad? Mucha literatura llega solamente al intelecto, aquí, a la mente. Pero la palabra de Dios tiene una capacidad de ir mucho más allá. No solamente al intelecto, también llega al alma, al espíritu, a lo profundo. Estas son atributos de las que ha dado Dios a su palabra y que muchas veces la humanidad desconoce. Entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu. No solo eso, también las coyunturas y los tuétanos. Aquí habla de uniones, ¿no? Aquellas cosas que se unen, que están unidas, como aferradas al cuerpo, a nuestras familias, a nuestra vida. Cosas que las coyunturas son las que unen, ¿verdad? Y dice la escritura que ella es capaz de romper, de penetrar hasta lo profundo, ir hasta donde están esas coyunturas, esas uniones, donde están los tuétanos allá adentro. Esta es una expresión hermosa de la capacidad gloriosa que le ha dado Dios a su palabra. Y dice aquí también
¿verdad? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la escritura, la palabra de Dios tiene esa capacidad de discernir. Cuando usted oye una predicación cristiana de una persona que está predicando con poder, con unción la palabra de Dios, usted dice, oye, yo siento como que esa persona sabe mi vida, como que me conoce. ¿Cómo es posible? Lo que está diciendo es lo que yo estoy pasando. Yo necesito eso que él está diciendo. Y no es porque el predicador tenga una capacidad específica. En este caso hay dones de Dios, pero en este caso es porque la palabra es capaz de discernir las intenciones del corazón. Ella es capaz de discernir los pensamientos que hay en nosotros. Y esas son muchas de las capacidades por las cuales sabemos, entendemos y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, amado amigo, aquella que usted tiene en su casa quizá olvidada, es el gran tesoro que Dios ha dado a la humanidad. Quiero, finalizando este estudio, animarle, invitarle y motivarle a que comience a partir de hoy a hacer un plan de lectura. Hay personas que dicen, yo me he leído, mire mi biblioteca, yo me he leído aproximadamente unos 500 libros. Dijo alguien una vez, pero si no has leído la escritura, no has leído nada. Quiero entonces ser ese instrumento de Dios que te motive. En esta oportunidad acercarte a Dios por medio de su palabra. Quiero decirle a cada uno de los amigos y hermanos que escucharon este estudio que nosotros los cristianos creemos que esta es la palabra de Dios porque así como lo hemos dicho, Jesucristo testificó de ella, los apóstoles testificaron de ella, los profetas testificaron de ella. Hay evidencias, muchas evidencias científicas acerca de que la Biblia es un libro que no solamente es humano, es un libro sobrenatural. Así que, amado amigo, espero que Dios te bendiga, espero que Dios te guarde y espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Se despide de ustedes el pastor y hermano Cristian Villamizar desde Venezuela. Dios le bendiga, Dios le guarde y bueno, les invito a que si les parecen de bendición estos estudios se suscriban a este canal y estaremos llevando más información, estaremos continuando este hermoso tema y este discipulado que hemos comenzado. Dios les bendiga. Feliz día, feliz noche o feliz tarde, cualquiera sea el momento que vea el video.